Dice la palabra de Dios: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Yo quería predicar todo el capítulo 17, pero ¿saben qué, mis hermanos? Dije, no, es imposible que predicar el capítulo 17, que es una oración extensa de Jesús en esta parte de Juan 17. ¿Y por qué decidí no predicarlo todo el día de hoy? Los 26 versículos que están en el capítulo 17, porque en este pasaje, como en muchos que hemos aprendido, hay mucha riqueza espiritual, mis hermanos, mucha riqueza espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y por lo tanto iremos al paso. Ustedes tienen un pastor que le gusta hacer las cosas al paso, al tiempo del Señor. No es que yo soy lento, mis hermanos, sino que me gusta hacer las cosas al paso, siempre esperando la dirección de Dios. Entonces, si nosotros vemos los 26 versículos, que era el plan mío inicial de predicar el día de hoy, en los 5 primeros versículos habla de la oración de Jesús, pero esa oración de Jesús orando, gira en torno a lo que Él va a enfrentar en la cruz y el resultado que eso traería al mundo, el resultado que eso traería al pecador, lo que Jesús va a enfrentar en la cruz y el resultado de ello. Para el próximo domingo, si Dios lo permite, que estemos aquí del 6 al 19, será la prédica de los versículos 6 al 19, porque ahí vamos a ver que Jesús en su oración solo pide por sus discípulos. Y después los versículos del 20 al 26, que será también una futura predicación, Jesús pide por aquellos que creerán por el testimonio de sus discípulos. Interesante porque este es un pasaje donde podemos ver el corazón de Jesús en su oración al Padre. Y mis hermanos, hoy el mensaje solamente va a ser basado en los 5 versículos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un mensaje de 2 horas. Prepárense. No, mentira. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero que no pierda esa riqueza espiritual de la que el Señor nos muestra en estos pasajes. Amén. Así que en estos pasajes, quiero adelantarles, está el contenido de la oración de Jesús al Padre. Qué lindo es saber lo que contenía la oración de Jesús al Padre. Así como Dios sabe y ve lo que contiene nuestras oraciones al Padre, ahora nosotros tenemos oportunidad de ver el contenido de la oración de Jesús al Padre. Pero al parecer, Jesús quería que sus discípulos escucharan lo que Él estaba expresando. ¿Saben por qué digo esto? Que Jesús quería que sus discípulos escucharan. Parece que esta oración de Jesús lo estaba haciendo en voz alta. ¿Por qué? Porque Juan, el apóstol Juan, que se encontraba cerca a Él, está describiendo exactamente lo que Jesús estaba hablando en su oración. Y qué lindo que no solamente Juan puede darnos el día de hoy ese contenido de la oración de Jesús, pero también es hermoso que el Espíritu Santo haya inspirado a Juan para que escribiera el contenido de la oración de Jesús y quedara permanentemente en las Santas Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Y hoy podemos nosotros adentrarnos
en ese contenido de la oración de Jesús. Y qué lindo que algunas Biblias lo tienen en rojo, ¿no? Todas las palabras de Jesús las tienen en rojo. Así que si usted ve el capítulo 17, todo el capítulo 17 está en rojo. Porque es el contenido de la oración de Jesús. Pero mis hermanos, la oración, ¿qué es la oración? También debe ser parte de nuestra pregunta. Y la oración siempre será ese medio de gracia que el Señor nos ha dado, y ese medio de gracia en la oración expresa ese vínculo maravilloso entre Dios y los creyentes. Cuando usted ora en esa comunión con Dios en el nombre de Cristo Jesús, está ocurriendo una expresión de ese vínculo, así, ese vínculo fuerte e íntimo entre usted con Dios, entre Dios con usted. Entonces, es una expresión del vínculo que hay entre un pecador, por ejemplo, cuando nosotros oramos, un pecador redimido por la gracia de Dios, pero cuán maravilloso debe ser la oración de Jesús con su Padre. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene esto? Así que vamos a entrar de una vez a enfocarnos en estos 5 versículos, porque aquí hay 2 cosas que resaltan. Primero, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús? ¿Qué pide Jesús en estos 5 versículos? Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús en estos 5 versículos? O en el resto de la oración. Pero también, ¿cuál es la voluntad del Padre al oír esa oración? ¿Cuál es la voluntad del Padre sobre esa petición que está haciendo Jesús? Por eso que nosotros en cada oración que hagamos al Señor tenemos que tener en cuenta qué es lo que le estamos pidiendo. Pero no solamente qué es lo que le estamos pidiendo, sino también cuál es la voluntad de Dios en esa petición que estamos presentando. Debemos estar claros cuál es la voluntad de Dios, porque estamos entendidos y claros que siempre se hará la voluntad de Dios. Siempre se hará la voluntad de Dios. Y eso nos llena de paz, de descanso y de seguridad. Porque haga lo que haga, la voluntad de Dios es santa, buena y perfecta, como dijimos el domingo pasado. Muy bien, vamos de una vez, mis hermanos, a lo que está pidiendo Jesús. ¿Y sabe dónde podemos ver claro lo que está pidiendo Jesús? Solo en el versículo 1 y en el versículo 5. Así que vamos a mirar el 1 y el 5. No sé si ahí lo tenemos. El 1 y el 5 dice: después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Ahora miremos el 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Cuál es la palabra que sobresale en este pedido de Jesús? La palabra glorificar. Glorifícame. Mire lo que dice Jesús en el 1 y en el 5. Se menciona glorifica, te glorifique, te he glorificado, glorifícame. Y eso nos debe llamar la atención el día de hoy, mis hermanos. Porque ¿qué significa la palabra glorificar? Significa exaltar, significa enaltecer, significa dar la honra, ponerlo en primer lugar, exaltarlo sobre toda creación. Eso significa glorificar. Entonces lo que Jesús le está pidiendo a su Padre, ¿qué le está pidiendo Jesús a su Padre? Que Dios lo glorifique, pero no de una manera egoísta, sino que le está pidiendo que Dios lo glorifique porque Él, a través de su obra en la cruz, su Padre va a ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Él no solamente pide ser glorificado porque Él quiere que su Padre sea glorificado. Eso es muy importante, porque eso nos puede llevar el día de hoy a hacer ciertas correcciones
en cuanto a nuestra oración al Padre. En cuanto a nuestra oración al Padre, que salen directamente de la Biblia. No es un modelo que estoy creando el día de hoy. El modelo que el pastor nos enseñó, no. El modelo que las Escrituras nos enseñan. Mis hermanos, ¿qué más notamos en estos pasajes? Sobre todo hemos dicho que estamos hoy día reflexionando en este mensaje. Bienvenidos a los que están el día de hoy aquí con nosotros. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra en Juan capítulo 17? Y en este momento estamos reflexionando en los versículos 1 y 5, ya que nos hemos enfocado en qué es lo que está pidiendo Jesús. Notamos una palabra también que dice, Padre, Padre, ha llegado la hora. Y más adelante también vemos que esa palabra ha llegado la hora tiene mucho que ver en el libro de Juan, porque el Evangelio de Juan nos ha mostrado en capítulos anteriores una expectativa tan grande, ¿verdad? La expectativa acerca de la llegada de esa hora. Jesús ha repetido varias veces en capítulos anteriores de Juan, la hora se acerca, ya ha llegado la hora, o hablaba la llegada de esa hora. Y quiero que miremos los versículos Juan 2:4, Juan 7:30, el que sigue mi hermano, y luego Juan 8:20. Mire cuántas veces de manera consecutiva Jesús iba anunciando que la hora ha llegado o que llegará la hora. Dice en el 4, mujer, le dice a la samaritana, a su madre, a María, le dice, mujer, eso que tiene que ver conmigo, cuando María le dice que haga algo, ¿verdad? Que se acabó el vino, tiene que hacer algo, Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado la hora, o mi hora. Después Juan 7:30, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y luego tenemos también nosotros Juan 8:20, en la que nos dice, estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Amén. O no había llegado la hora. Y ahora en nuestro texto de hoy, en el capítulo 17, Jesús dice en su oración, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Y a qué hora se refiere? Se refiere a su muerte, a su sepultura, a su resurrección, a su ascensión y a su gloria. Ha llegado la hora de completar la obra por la cual Él había venido. Ha llegado la hora de dar cumplimiento al plan eterno de salvación. ¿Cuántos se alegran de que Jesús había venido para completar la obra de salvación? Mi hermano, todo el Evangelio de Juan es la expectativa de la llegada de esa hora. Todo el Evangelio de Juan es esa expectativa. Y todo eso está vinculado con la gloria de Dios. Nada hace Jesús que no sea para la gloria del Padre. Nada de lo que Jesús ha hecho es para su gloria misma, sino para la gloria del Padre. Juan capítulo 12. Mire lo que dice la palabra. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Getsemaní? Él como hombre, ojo que Jesús era completamente hombre, completamente Dios. A mí no me gusta ponerle porcentaje. Yo he oído 50% hombre, 50% Dios, o 100% y 100%. ¿Sabe qué? Las matemáticas a veces fallan. Es completamente hombre y completamente Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Y ese Jesús completamente hombre decía esto en Juan 12, 27 y 28. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil?
Sí, precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, que se haga tu voluntad, Señor. Mis hermanos, para el mundo sin Cristo, para las personas que no están en Cristo, para las personas que creen que aquí están reunidos un grupo de hipócritas, un grupo de personas que les encanta perder el tiempo, fanáticos y los aleluya. Para el mundo sin Cristo, la cruz, ¿qué cosa es? Sobre todo en Semana Santa, ¿qué es? Violencia, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo es posible? Pobrecito Jesús, qué malos son, mira lo que le hizo. Es violencia, la cruz es abuso, la cruz es juicio, la cruz es muerte. Es cierto, pero en la oración del Hijo, la cruz se magnifica como el medio para alcanzar la gloria de Dios. Esa es la cruz, alcanzar la gloria de Dios. Mis hermanos, no nos podemos quedar únicamente con los sentimientos. Tenemos que entender cuál es el propósito de la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el propósito de nosotros de ser cristianos? Que el Señor nos dé la gloria a nosotros. A cualquiera nos acomoda. Nos gustaría eso, ¿verdad? Que el Señor nos dé la gloria todos los días. Pero ese no es el propósito de la vida cristiana. La vida cristiana es que nosotros le demos la gloria a Él. Para eso existimos. Para eso Él nos ha creado. Mis hermanos, mis hermanas, así lo entendió Jesús y por eso fue obediente. Es importante aceptar que la cruz no fue una sorpresa de Dios o una sorpresa que lo tomó como algo desprevenido a Dios Padre y a Jesús. La cruz no fue un acto que provocaron los hombres. La cruz fue un acto iniciado por Dios y que usó a los hombres como instrumentos para llevar a cabo su plan. ¿Se da cuenta cuando vemos el evangelio de manera correcta? Porque a veces vemos el evangelio de manera antropológica, ¿verdad? Es el hombre que dicta todo y es más, Dios es nuestro instrumento. Cuidado, el evangelio no es que Dios es nuestro instrumento. Nosotros somos instrumentos de Dios. Por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. Mis hermanos, el apóstol Pedro da testimonio de esa verdad. Después de recibir el Espíritu Santo y ahora con entendimiento y con convicción, el apóstol Pedro dice en Hechos 2, versículos 22 y 23 lo siguiente: pueblo de Israel, dice Pedro, se levanta Pedro ahora. Ya no el Pedro, el que le cortó la oreja al soldado, o el Pedro que se apresuraba de manera muy impetuosa, ¿verdad?, a defender a Jesús. Ahora vemos un Pedro que recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le da sobriedad y sobre todo le da entendimiento. ¿Cuántas veces los discípulos nos han mostrado en Juan que no entendían lo que Jesús hablaba? Y ahora Pedro dice lo siguiente: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Pero ¿qué nos está poniendo Pedro primero? ¿Según qué ocurrió eso? ¿Cómo se inició la cruz del Calvario? ¿Cómo se inició la muerte de Cristo? Según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Según el propósito de Dios, con el conocimiento de Dios. Mis hermanos, el otro día estaba hablando con una persona y tratábamos de entender por qué para el cristiano se le hace tan difícil armonizar los atributos de Dios.
Número uno, porque de repente todavía nos falta conocer más acerca de los atributos de Dios. Pero también número dos, que si no entendemos que hay una armonía en los atributos de Dios, siempre vamos a estar confundidos en algún punto. Déjenme explicarles de manera sencilla qué es lo que trato de decir. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es soberano? Levante la mano. ¿Cuántos defienden que Dios es soberano? Amén. Muy bien. ¿Cuántos de aquí defienden que Dios es omnisciente, que lo sabe todo? Muy bien. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que a Él nadie le dice lo que Él tiene que hacer. Él lo hace como quiere, cuando quiere, y nadie influye en sus decisiones. Ese es ser soberano. Cuando hablamos de omnisciente, estamos diciendo que la omnisciencia de Dios es que Él lo sabe todo antes de que las cosas sucedan. Entonces, todo cristiano, ya sea metodista, bautista, pentecostal, reformado, adventista, todos están de acuerdo que Jesús es soberano y también están de acuerdo que Jesús es omnisciente. Pero ¿cuándo empieza el problema? Cuando unimos la soberanía de Dios con la omnisciencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque algunos piensan de que Dios es omnisciente, que lo sabe todo antes que sucedan las cosas, porque Él es un genio, porque Él sabe todo. Cuidado. Pero si armonizamos la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Dios lo sabe todo antes que suceda todo? No porque es un genio, sino porque Él lo determina todo. Él lo ordena todo antes que sucedan las cosas. Y la palabra nos lleva más lejos, desde antes de la fundación del mundo. El plan eterno de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? El problema viene cuando se nos hace difícil armonizar los atributos de Dios. Es por eso que todo cristiano defiende que Dios es soberano y todo cristiano dice, sí, es verdad, Dios elige. Aquí la palabra dice que nos ha predestinado desde antes de la fundación. Es verdad, aquí lo dice. Pero cuando juntamos esos dos atributos, hay problemas. No, como Dios me va a escoger a mí. Yo lo escogí a Él. Ahora que Él me haya escogido a mí, pero después que yo lo escogí. Y entonces, pero sigamos, mis hermanos, adelante. Porque esta oración de Jesús nos hace ver esa realidad bíblica acerca de los atributos de Dios. Jesús está orando y está reconociendo los atributos de Dios. Su soberanía, su omnisciencia, su amor, su misericordia y muchas otras cosas más. Así que sigamos. Porque Jesús dice, la hora ha llegado. Y en sus labios, cuando Jesús dice la hora ha llegado, significa el cumplimiento del plan eterno de salvación. ¿Y sabe qué quiere decir? Que Dios está expresando que ya ahora sí llegó la hora de cumplir ese plan eterno de Dios desde antes. Miremos Génesis 3:15. Voy a llevarlos al primer libro de la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le está hablando? Al diablo. Dios está diciéndole desde el momento de la caída de Adán, Dios le está diciendo, no te alegres mucho, diablo, porque tú no controlas nada aquí. El control lo tengo yo. El plan es mío, no tuyo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer, pero más allá de entre tú y la mujer, en la simiente tuya, diablo, y en la simiente de la mujer. Y bueno, yo antes de venir a Cristo pertenecía a la simiente del diablo, si no lo sabían. Por si acaso se los digo desde ahora. Yo pertenecía a la simiente del diablo, pero gracias al Señor
por su misericordia y su amor, ahora pertenezco a la simiente de la mujer. En Cristo Jesús, gloria a Dios. Entonces, en la cruz del Calvario se cumpliría el plan eterno que ya estaba determinado desde Génesis. Dios tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada. No crean que lo que vamos a hacer más tarde, por más que lo escondamos, el Señor no lo sabe. Lo sabe. Sabe lo que vamos a decir a las 3 en punto de la tarde. Así que miren sus relojes, que a las 3 lo que usted diga, ya el Señor lo sabía. Bueno, no le estoy metiendo miedo, ¿verdad? Porque suena como ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Es bíblico, mis hermanos. Seguimos. Entonces, en la cruz ha llegado la hora de manifestarse la justicia y el amor divino. La justicia, ¿por qué? Porque el pecado debía recibir un castigo, pero Cristo dio su vida en nuestro lugar. ¿Y por qué en la cruz se manifiesta el amor de Dios? Porque Jesús vino a morir y salvar a los suyos. Gloria a Dios. Jesús vino a morir y salvar a los suyos. Hoy va a ser un mensaje corto, pero no va a dejar de ser profundo en su verdad bíblica y teológica. Porque queremos entender el contenido de la oración de Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 5 de ese contenido. Dice: ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ahora pues, Padre, ahora viene Reina Valera, traje los dos por si acaso, para que vean que no hay diferencia en el texto, sino en algunas palabras que es diferente. Reina Valera dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ajá. Este es el contenido de la oración de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la persona del Hijo llamado Jesucristo ya existía antes de venir al mundo. Jesús ya existía antes de venir al mundo. Jesús sabía que la cruz era el camino para regresar a la gloria que le pertenecía y que siempre tuvo. Jesús siempre tuvo la gloria que le pertenecía porque Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Nos lo dice Nueva Versión Internacional, nos dice Reina Valera, y si usted quiere abra su app llamado Bible Gateway y léalo en todos los idiomas, y en todos los idiomas va a decir que Él ya existía, que su gloria, Él tenía la gloria a Jesucristo antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, Cristo ya tenía el plan de morir por ti y por mí y por todos nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Mis hermanos, el hombre no es dueño de ningún destino. Esa ideología es un engaño para nosotros. Porque así como Dios sabía qué día vamos a nacer, así también Dios sabe el día que vamos a partir. Que usted se esfuerce en ese proceso de tener una mejor vida económica, social, progresar. Gloria a Dios por eso. Eso es una bendición grande. Pero aún todo eso es bendición de Dios. Es obra de Dios sobre nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, la cruz sería el camino, porque Él dice, la hora ha llegado, y ahora está hablando de su gloria. La cruz sería el camino para regresar a aquella gloria y para retomar su lugar. Va a retomar su lugar a la diestra del Padre. El contenido de esa oración de Jesús nos demuestra que el cumplimiento del plan de salvación traería gloria al Padre, y por consecuencia el Hijo también recibiría de esa gloria. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Jesús siempre vivió para la gloria de su Padre. Mis hermanos, en el versículo 5, que todavía estamos mirando qué es lo que Jesús está pidiendo en su oración, en el versículo 5 notamos claramente que en los tiempos de Jesús ningún hombre se atrevía a orar de la manera que lo está haciendo Jesús. Ninguno se atrevía a orar de esa manera. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es la razón que ningún judío se atrevía a orar como lo estaba haciendo Jesús en este momento? Porque para los judíos, Dios Padre, ojo mis hermanos, para los judíos, Dios Padre no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. ¿Qué dice Isaías 42 y Isaías 48? Dice, yo soy el Señor, dice Jehová. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. El 48:11 dice, y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro, dice la palabra. Y los judíos sabían que Dios Padre no cedía, ni entregaba, ni compartía su gloria con nadie. ¿Ustedes se imaginan lo que estaban pensando los discípulos al escuchar la oración de Jesús? Que Él estaba hablando que la gloria del Padre era de Él también, y que Él iba a volver para retomar su gloria. Los discípulos de Jesús se hubieran quedado posiblemente sorprendidos. ¿Qué le está pasando a este hombre? ¿Cómo puede hablar así si Dios no comparte la gloria con nadie? Mis hermanos, J.C. Ryle hace un parafraseo bien lindo y hermoso acerca de las palabras de Jesús en los versículos del 1 al 5. Mire lo que él dice. Dale gloria a tu Hijo, llevándome a la cruz y al sepulcro, para que se cumpla triunfante la obra para lo cual me enviaste. J.C. Ryle está tratando de parafrasear lo que Jesús había dicho en esa oración. Y sigue diciendo, termina la gran obra, glorifícame, y al hacerlo, glorifícate a ti mismo. Culmina tu obra para que tu Hijo te glorifique, llevando muchas almas redimidas al cielo para gloria de tu gracia. Esa es la oración de Jesús. Esa es la oración de Jesús. Esa es la oración de Jesús. Y nosotros somos beneficiarios de esa oración, porque ahora estamos en Él. Gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, la gloria de Dios siempre es trinitaria. Me refiero a la Santa Trinidad. Siempre es trinitaria, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Esta iglesia cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, y los tres son tres personas, pero un solo Dios. Nosotros nunca vamos a decir que el Espíritu Santo es una fuerza, ni tampoco vamos a negar la divinidad de Cristo, porque Cristo es Dios. Y por lo tanto, la glorificación, la gloria también es trinitaria. ¿En qué sentido? La obra del Padre glorifica al Hijo, y la obra del Hijo glorifica al Espíritu Santo. Por consecuencia, la obra del Espíritu Santo glorifica al Hijo. Lo hemos visto. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el libro de Juan nos enseña para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué iba a ser enviado? Para enseñarnos, para convencer al mundo de su error, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo glorifica al Hijo, y la obra del Hijo glorifica al Padre. ¿Se dan cuenta? Tres personas, un solo Dios y una sola gloria. Y lo más maravilloso de esto, mi hermano, agárrese, que esa gloria Él la comparte con nosotros. Gloria a Dios. Él la comparte con nosotros, porque nosotros tenemos la promesa de que seremos glorificados. Seremos glorificados.
Hermano, hermana, vamos a dejar ahí el 1 y el 5 porque hay mucho más que decir, pero ahora vamos al 2 y al 4. Porque en el 2 y en el 4 vamos a ver en esa oración de Jesús cuál es la voluntad del Padre sobre el pedido de Jesús. Vamos a mirar el 2 y el 4. Mira, ahí está. El 2 dice: ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Vamos al paso. Mis hermanos, el poder y la autoridad que el Padre ha delegado en su Hijo es dar vida eterna. Amén. Es dar vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que el Padre le ha dado. A todos los que el Padre les ha dado. El plan es dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Es necesario detenernos ahora en la segunda parte del versículo 2, que dice, Nueva Versión Internacional dice, no, el anterior, mi hermano, ahí nomás. Nueva Versión Internacional dice: Él les conceda vida eterna a todo lo que le has dado. Y yo traje Reina Valera del 60 también por si acaso. Dice esto: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ¿qué nos está hablando Jesús en su oración? Es Jesús quien está hablando. Es la palabra de Cristo. Y en su Biblia posiblemente esté en rojo. No porque esté para alarmarnos el color rojo, porque mis estudiantes se alarman cuando yo les pongo la nota en rojo. Ya ustedes se imaginan, ¿no? En rojo y bien redondito se la pongo para que estudien más. Pero aquí en rojo no significa algo malo, significa algo bueno, que es la misma palabra de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Él les conceda vida eterna a todo lo que les has dado. Jesús está orando y dice: Señor, permíteme que yo le conceda vida eterna a todo lo que me has dado, a todos los que me diste. Jesucristo vino a morir por los que el Padre le ha dado. Y ahí es donde vuelvo ahora. Armonice la soberanía de Dios y la elección de Dios, o la predestinación. Porque si creemos en la predestinación y la divorciamos de la soberanía, entonces Dios no ha elegido a nadie, ni el Padre trae a nadie a Cristo. Venimos porque nos da la gana. Pero la palabra nos enseña que aprendamos a armonizar los atributos de Dios. Si decimos que Él predestina al pecador para ser salvo, entonces tenemos que armonizar que Él es soberano, que Dios Padre es soberano, y Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano, mi hermana, Jesús vino a morir por los que el Padre le ha dado. Y Jesús da vida eterna a todos los que el Padre le da. Yo soy peruano. ¿Cuántos peruanos hay aquí? No, usted no es peruano, usted es más boricua que cualquiera. ¡Qué bueno que yo soy el único peruano! ¡Qué bueno! Porque les voy a decir algo. Les voy a decir algo y presten atención. Jesús no vino para que hoy, en totalidad, los 33.035.304 peruanos que están ahora mismo en el territorio peruano sean salvos y no quede ninguno afuera. Jesús no vino para que los 33.035.304 peruanos sean salvos y nadie quede afuera. Eso no me dice la palabra, que es así. Según la Biblia y según la oración de Jesús, Jesús vino a morir para que se salven los que ya el Padre había elegido desde la eternidad. Esta verdad del Evangelio es corroborada por el apóstol Pablo, el primer predicador y defensor de la predestinación de Dios. Alguien que conoce muy bien lo que significa la teología reformada me puede acusar en esta mañana: no, eso lo creó Calvino, esa es doctrina de hombre. Calvino no escribió Efesios
capítulo 1 del 3 al 5. Leamos lo que dice Efesios 1 del 3 al 5. Que lo escribió Pablo, enseñándole a la iglesia de Cristo, a la iglesia primitiva allá en Filipo, en Efeso. Dice la palabra: alabado sea Dios, dice Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Según el buen propósito de su voluntad. Yo creo que ustedes ya me conocen y ya está claro. El día que toquemos la puerta a un vecino para hablarle de Cristo, a nosotros no nos debe interesar si él es un elegido o no. Esa es una cuestión de Dios. Yo no pretendo adivinar quiénes son elegidos o no. Pero a mí me da la seguridad que se salvó uno que había sido elegido porque vino a los pies de Cristo. Esa es mi única respuesta. Pero Pablo no iba a los pueblos arriesgando su vida. Él sabía que lo iban a agarrar a pedradas. Él sabía que hasta lo podían matar. Y él, antes de preguntar cómo eran los hoteles, preguntaba cómo eran las cárceles, porque él ya sabía que iba a caer en una de ellas. Y él es el primer defensor de la predestinación. Él iba a los pueblos a predicar el santo evangelio porque sabía que de entre ellos habían algunos elegidos. ¿Y cómo se salvarán si nadie les predica? ¿Y cómo se arrepentirán si nadie les habla de la palabra de Dios? Nuestra misión no es averiguar quién es elegido o no. Cuidado, porque las apariencias engañan. Usted puede ver a un vecinito de lo más buena gente y usted, este sí se va a salvar. Y ven a uno que no le dan ni un penny, este no, ni le hablo mejor porque este ya está más perdido que cualquiera. No se trata de lo que vemos. ¿O acaso nuestros hijos, en el caso de algunos de nosotros que hemos venido a Cristo en edad madura, ya teniendo hijos, o acaso alguno de nuestros hijos no habrá dudado de nosotros? No habrá dicho, es que yo no creo que mi papá nunca se va a salvar. Mira cómo es, mira lo que hace. Mi mamá menos. Es que no se trata de lo que yo veo, se trata de lo que Dios hace en el corazón de las personas. Se trata de eso. Por eso, mi hermano, este evangelio sano no nos da una traba para evangelizar. No es una traba para evangelizar. En su momento, cada creyente entenderá la verdad de la palabra. Hablaba con mi hermana Edna en las clases, Edna, Luz y Reinaldo en las clases de discipulado, y traíamos un ejemplo. Decíamos, imagínense que Puerto Rico es la salvación. Imagínense, nada más, porque sabemos que no es así, ¿verdad? Bueno, imagínense que la isla es la salvación. Y usted está desesperado de llegar a esa salvación. ¿Qué hace? Saca su pasaje, ¿verdad? Y se monta en ese avioncito en el aeropuerto de Orlando y se va volando 2 horas y media y llega a la isla. Y usted está contento y contento. Es más, me dijo, hasta aplauden, me dijo. Bueno, aplauden que llegaron. Llega a la isla, llegué a la salvación, gloria a Dios. ¿Cuántos de esos puertorriqueños se detienen un ratito y le dicen al piloto, señor piloto, explíqueme cómo fue que yo llegué desde Orlando hasta aquí? El piloto de seguro que se va a alegrar, porque nunca en su vida quizás ningún pasajero le interesó saber cómo llegó. ¿Cómo es posible que ese avión haya volado, un avión tan pesado, haya volado desde Orlando hasta San Juan? ¿Cómo es posible? Y entonces el piloto empieza a explicar, que tenemos una ley aerodinámica, tenemos una ley de la gravedad, y es posible, y muchas cosas mecánicas que puede explicar el piloto para explicar cómo fue que llegó. Bueno, lo más importante para todo creyente es la salvación. Pero gracias a Dios que en nuestra iglesia le decimos
usando la palabra, cómo es que obtuvimos esa salvación. Para ser agradecidos y seguir viviendo dándole la gloria al Padre, porque la salvación no la merecíamos, la hemos recibido por gracia de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Y cuántos se alegran de haber recibido la salvación por gracia de Dios? Mi hermano, mi hermana, Efesios 1 del 3 al 5 nos habla de esta palabra predestinación. Predestinados. ¿Y sabe lo que es predestinar? Es fijar un destino. Usted mismo de repente en algún momento ha dicho, es que este niño ha sido predestinado para eso. Se ve de manera natural y va a alcanzar eso porque se ve que está predestinado para eso. Eso quiere decir predestinación. Es fijar, ¿verdad?, un destino. Entonces, todos los que en el pasado creyeron en Jesús, en el presente nuestro creen en Jesús y en el futuro creerán en Jesús, es porque Dios les fijó ese destino. Ser adoptados, como dice Efesios, ¿para qué? En amor nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Para eso nos predestinó, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde el momento que yo lo escogí a Él. Desde antes de la fundación del mundo. Lo dice más arriba. Dios nos escogió en Él, ¿qué? Antes de la creación del mundo. Es difícil entender eso, pero es posible entender. Pero ¿sabe cuándo es difícil? Cuando lo queremos entender con el corazón. Bueno, el corazón está acá en el medio, ¿no? En el corazón. Es que para eso Pablo nos dijo que renovemos nuestras mentes, y el Espíritu Santo está dispuesto a renovar nuestras mentes, porque Él nos quiere llevar a la verdad del Evangelio. Mis hermanos, a los que eligió les fijó un destino, y nosotros hoy podemos decir que Él nos eligió, que Él nos escogió, que Él nos predestinó y nos dio un destino y nos dio la fe para unirnos. Yo le he dicho muchas veces, nosotros no producimos la fe de salvación. Si usted me dice que nacemos, bueno, todavía estoy dudando de lo que... No, pero ese niño nació con el pan en el brazo. Bueno, estoy dudando todavía eso. Pero que me diga que nació con la fe de salvación, hermano, la palabra no dice eso. Porque la fe es dádiva de Dios. Y Él la da para poder... Y estoy hablando de la fe de salvación, no estoy hablando de la fe que usted diga, es que yo sé que mañana me van a dar el trabajo. Yo no estoy hablando de esa fe. Yo estoy hablando de la fe de salvación. Y la fe de salvación solo la da Dios. Como Él quiere y cuando quiere. Sigamos orando para que se la dé a un ser querido nuestro que siempre está alrededor nuestro. Seguimos orando por eso. Entonces, mis hermanos, a los que eligió les fijó un destino y les dio la fe para unirse a la persona de Jesucristo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso nos dio la fe, para estar unidos a Jesucristo y ser adoptados hijos suyos. Entonces, el Evangelio de Juan, mis hermanos, del Evangelio de Juan, por eso gracias, Señor, por permitirnos tener una predicación exponencial de todo el libro, porque ese libro nos ha ayudado a entender todos estos asuntos. Volvamos a Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y yo he escuchado que hay oposición a este pasaje. Porque dicen, no, Dios no va a obligar a nadie ni va a forzar a nadie. Estamos de acuerdo en eso. Pero eso no quiere decir que la salvación está en las manos del hombre. Porque si fuera así, mi hermano, nadie vendría al Señor. ¿Querías tú venir al Señor realmente antes de que entendieras una vida que realmente ya no la podías soportar y que tú estabas recibiendo entendimiento de que ahora es tiempo de venir a Cristo? ¿Tenías el mismo deseo antes de eso? No, mis hermanos. Y hay muchos pasajes que nos dicen eso, pero vamos a seguir en Juan.
Mira lo que dice Juan 36, Juan 37 y después el 44. Dice del 37, 39 y 44. Dice, todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, o todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. El aplauso al Señor. Si así usted demuestra que el Señor nos está aclarando algunas cosas ahora, nos alegramos y nos gozamos en Él. Vienen a Cristo solo los que el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y los que vienen a Cristo, Él no los rechaza. ¿Saben por qué no los rechaza? Porque aquellos son los elegidos. Por eso no los rechaza. Porque vienen enviados por el Padre. Juan 17, versículo. Estamos tratando de entender la oración de Jesús. Por si acaso, no es que es un antojo del pastor llevarlos a otra cosa. De esto está hablando en la oración de Jesús, del 1 al 5. Ahora sigamos el otro, mi hermano, por favor. ¿Alguien me ayuda, por favor? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, mi hermano. Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Por eso yo he dicho ya que son los 33.500.000 tantos peruanos. No es que todos los peruanos se van a salvar, porque todos los peruanos no quieren a Cristo sin que el Espíritu obre en ellos. Y yo era uno de ellos, por si acaso. Y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice Jesús, sino por los que me diste. Oye, pero Jesús es muy egoísta. ¿Será eso que Jesús es un egoísta? ¿O será que Él cumple la voluntad del Padre? Yo ruego por ellos, dice. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas, ¿se acuerdan? Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Jesús desea que estemos con Él, donde Él se encuentra ahora. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hoy podemos traer muchos más versículos, inclusive hasta del Antiguo Testamento. Pero continuemos, porque hay otras cosas que también Jesús nos está hablando en su oración. La gente común a veces piensa que Dios elige a los buenos. No, Dios elige a los buenos. Si fuera así, por ser buenos, no elegiría a ninguno. A ninguno. Porque la palabra también dice que no hay uno bueno. Ninguno. None, zero. Pero como Jesús es completamente Dios, y como Jesús es completamente hombre y perfecto y sin pecado, entra en comunión íntima con sus elegidos, y a través de lo que hizo en la cruz del Calvario nos imputa esa perfección y esa santidad, como si nosotros mismos fuéramos perfectos.
Y no somos perfectos. Estamos en camino de perfección, sí, pero no somos perfectos. Uno más rápido que otro, sí, también. Hay que reconocerlo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe por qué la presencia de Dios te acompaña todos los días de tu vida? Porque Dios te ve a través del cristal de Jesucristo. Jesús no ve nuestro pecado. Dios no se detiene a ver nuestro pecado. Dios se detiene a ver lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Se dice que en el Antiguo Testamento había el arca del pacto en el último lugar del templo, en el lugar santísimo. Y ahí aparecía la presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y la presencia de Dios se manifestaba. Un momento. Pero Señor, ¿cómo tú te vas a manifestar si tú eres un Dios santo, 3 veces santo? ¿Cómo puedes manifestarte en medio del pecado? Porque antes que el sacerdote se presentara en nombre del pueblo, ¿qué hacía? Rociaba la sangre de los animales sacrificados sobre la tapa del arca del pacto. ¿Y saben qué había dentro de esa arca del pacto? La vara de Aarón, el maná, y había otra cosa más: las tablas de los mandamientos. ¿Y qué significaba la vara, el maná y las tablas? El recordatorio del pecado del pueblo de Israel. Pero Señor, ahí está el pecado, triple todavía, y en abundancia. ¿Cómo te vas a aparecer en medio de ellos? Porque la sangre del cordero, de esos animales sacrificados, cubrían el pecado. Y lo que Dios no veía no era el pecado, sino la sangre que había sido cubierta para poder estar presente en medio de su pueblo. Y hoy el Señor no nos ve en nuestra imperfección. Eso no quiere decir que sigas como te dé la gana. No, pero Dios nos ve a través de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera por eso, estuviéramos chicharrados ahorita. Ahorita hubiera un incendio aquí. ¿Ustedes saben lo que es pedir la presencia de Dios? ¿Ustedes se imaginan lo que es pedir la presencia de Dios? Un Dios 3 veces santo. Es una locura pedir la presencia de Dios. Pídala, pero asegúrese primero que Cristo esté en medio de todo. Asegúrese primero que Cristo esté en medio de todo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor? Nos está diciendo claramente el día de hoy que gloria a Dios que nosotros somos bendecidos de ese plan eterno. Versículo 3. Vamos a mirar el 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El 3 está diciendo claramente que esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Estamos viendo claramente el día de hoy, mis hermanos, que según la oración de Jesús, la vida eterna no es solo un regalo de extensión de tiempo. No. Nosotros no queremos, no anhelamos una vida eterna de extensión de tiempo solamente. La vida eterna, ¿qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna en la oración de Jesús. ¿Saben por qué digo que no es solamente extensión de tiempo? Porque los impíos también van a resucitar para siempre, eternamente, pero en el sufrimiento eterno, en el dolor eterno, en el infierno. Entonces, la vida eterna no solamente se trata de una extensión de tiempo. La vida eterna, según la oración de Jesús, es que conozcamos al Dios, pero al Dios de la Biblia, mis hermanos. No al Dios de nuestro propio pensamiento, al Dios de la Biblia, a ese Dios en una relación íntima que se origina por la fe en Jesucristo. Cuando usted le dice a cualquier persona de buen corazón, usted con todo su corazón le dice: confía en Dios, Dios te va a ayudar. Pero no deje el evangelio incompleto. Usted dígale: confía en Dios, Dios te va a ayudar, pero tienes que aceptar a Cristo como tu Señor. Si no, no hay comunión con el Dios verdadero. Porque si fuera así la comunión con el Dios verdadero, bueno, ¿para qué hablamos de Cristo entonces?
Cristo es el único camino, la verdad y la vida a esa comunión. Ninguna persona puede iniciar una relación con Dios Padre al modelo bíblico si no es únicamente por fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Las personas quieren escuchar que Dios los va a ayudar, pero deben escuchar que solo Cristo es el camino para tener comunión con el Padre. Porque si no, ¿de qué evangelio estamos hablando, mis hermanos? Si la comunión con Dios es sin Cristo, bueno, ¿qué hacemos aquí? Cada uno debe estar en su casa alabando a Dios sin Cristo. Es que no es así, mis hermanos. Versículo 4. El anterior, mi hermano. Yo te he glorificado, dice el versículo 4 de la oración de Jesús, en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús no había llegado a la cruz todavía. Estaba orando en el Getsemaní. Él no había llegado a la cruz todavía, pero ahora ya está diciendo que la obra ya había acabado, que ya se ha cumplido. Ha llevado a cabo la obra que me encomendaste. Un momento, Jesús, todavía te falta si no has ido ni a la cruz todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor sabía que el plan eterno se iba a consumar en la cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Él sabía que se iba a consumar. Ese inicio del capítulo 17, mis hermanos, en esta sección de la oración de Jesús, en los primeros 5 versículos, siempre hay subtítulos. Y mire, el subtítulo de aquí dice: Jesús ora por sí mismo. Hay otro subtítulo que dice: Jesús, la oración del Hijo por sí mismo. Qué bueno, mis hermanos, que los subtítulos no son del original. Gloria a Dios por eso. Porque hay unos subtítulos que son una barbaridad. Es una confusión completa. Porque los subtítulos no son inspiración del Espíritu Santo. Están ahí porque los que imprimieron esta Biblia quieren ayudarnos un poquito a tener el control de qué se está hablando. Pero a veces, en vez de ayudar, terminan dañándolo todo. Porque cortan los pasajes como si el pasaje terminó donde ellos lo quisieron cortar, cuando el pasaje continúa, y nos perdemos de lo que realmente es el contexto de la palabra de Dios. Los subtítulos no lo va a encontrar usted en el original, y no son inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que Jesús no estaba pensando en él, según el subtítulo. Jesús ora por sí mismo. Jesús no estaba pensando en él. Jesús estaba pensando en hacer la voluntad del Padre y darle la gloria al Padre, porque yendo a la cruz del Calvario, Él iba a glorificar al Padre. Bendito sea el Señor. Cuidado con los subtítulos. Yo no digo que usted no los use, pero entienda que no es el original ni es palabra de Dios. Mis hermanos, Lucas 22, versículo 42. Aquí voy a concluir. Lucas 22, 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración de Jesús. Que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. Todo lo que hizo Jesús fue para la voluntad del Padre. Y mis hermanos, para terminar, como es acostumbrado en estos mensajes, que cada domingo el Señor nos permite traer, ¿qué principio podemos sacar de esta enseñanza que da el Señor Jesucristo? ¿Qué principio puedes sacar tú esta mañana de lo que el Señor nos ha hablado? Jesús nos da el ejemplo de que no es correcto que los creyentes sean egocentristas en su vida de fe, que no sean egocentristas en su oración. Hay una tendencia incorrecta de que todo gire en torno a nosotros, inclusive nuestra relación con Dios. Yo voy a la iglesia, pero acuérdate lo que yo te he pedido. Todo gira en torno a nosotros. Cuidado. Martin Lloyd Jones decía esto: estamos demasiado enfocados en los beneficios que el Evangelio nos puede dar a corto plazo, en vez de preocuparnos por conocer y entender al Dios de la Biblia, con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. Estamos tan enfocados en que mi.
Gracias por la traducción, mi hermano. Yo. ¿Y cuándo es tú, para tu gloria, para tu honra, para tu honor? Que se haga tu voluntad. Mis hermanos, ¿qué nos está enseñando Jesús? Muchos reducen la fe cristiana, mis hermanos, en lo que sienten. Ojo, que yo no voy a criticar a nadie que sienta algo, porque yo también siento. Especialmente cuando a veces mi esposa me corrige. Lo siento, me duele el brazo cuando me corrige ella. Yo siento también. Pero la fe cristiana no se puede reducir en lo que sentimos solamente. Algunos dirán, no de aquí por si acaso, no de esta iglesia. Me gusta oír la palabra de Dios porque me hizo sentir. Otros dicen, no me gustó porque la verdad no me hizo sentir nada. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito principal de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito principal de la revelación de Dios? No es mover los hilos de mi sentimiento. El propósito de la Escritura es enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Dónde dice para que yo sienta? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Intenciones del corazón. A veces nuestro corazón es engañoso, mi hermano. Cuidado, el corazón siempre es engañoso. Es engañoso el corazón. Porque tengo 20 años casado con mi esposa. Y cuando la conocí en el invierno de New Jersey, mi corazón me decía, no importa que la temperatura esté bajo 10 grados, tú espérala en la esquina que ella aparece. Pero ahora el corazón no me dice eso. Ahora el corazón se va al pensamiento y dice, no, estás loco, pasa, ¿cómo vas a esperar bajo 10 grados en la esquina y ella que se demora tanto para llegar? El corazón es engañoso. En ese tiempo funcionó, pero bueno. No se puede reducir la vida cristiana solo, ojo, estoy diciendo, solo en sentimientos. Y con esto estoy casi acabando, mis hermanos. Es mejor, y le voy a decir algo, y se lo digo de todo corazón, porque me costó mucho escribir esto. Y lo pensé 3 veces para decirlo, hasta que el Espíritu me convenció, dilo nomás, aunque te tiren piedras, pero dilo. Miren, mis hermanos, si venimos cada domingo a este lugar, solo para salir contentos, cuidado. Puede ser que el pastor solo quiere mantenerte feliz. Es mejor que cada domingo salgamos ofendidos por la palabra, porque puede ser que Dios mismo haya confrontado nuestras vidas. Gracias, mis hermanos. Gracias. ¿Y sabe qué? Esta línea es para mí primero. Yo debo tener mucho cuidado. Hay mucha palabra que nos llena de gozo. Claro que sí. Pero la vida cristiana no es una vida que venimos para que todo sea color de rosa. Y yo no puedo inventar un evangelio solamente para tenerlos contentos a ustedes. Mis hermanos, cuando enfocamos el evangelio en nuestro egocentrismo y la comodidad que queremos tener, siempre vamos a ser cristianos insatisfechos, temerosos y dudosos de nuestra fe. Pero si nos enfocamos en el Dios revelado en las Escrituras, nuestro destino eterno y celestial prevalecerá sobre el enfoque de las cosas temporales y terrenales
que nos encantan conservar. La forma que debemos vivir es al modelo de Cristo. Al modelo de Cristo. Y mis hermanos, ahora vienen las preguntas. Para que se lleve usted estas preguntas. No sé cuán contento se sentirá de recibirlas o cuán confrontado se sentirá. Pero déjeme hacer estas preguntas. La forma que has vivido esta semana que ha pasado. Presten atención, por favor. La forma que has vivido esta semana que ya está culminando. ¿A quién ha glorificado? ¿A quién ha glorificado todo lo que has hecho en la semana que ya está pasando? Y si Dios te dijese en este momento que Él te va a conceder solo una cosa y Él la va a cumplir, ¿qué le pedirías? Si Él nos dice hoy que nos va a conceder solo una cosa y que la va a cumplir, ¿qué le pedirías? 10 segundos para cada uno de ustedes. ¿Qué le pedirías? No pidas eso, mi hermano. Espere. No, por favor. No pidan eso lo que está pasando por su mente. No pidan eso lo que está pasando por su mente. No, porque puede demostrar que solo quieres que se hagan tus deseos para hallar satisfacción personal. ¿Sabe qué debes pedir? Y yo me uno a ese pedido. Pidamos que siempre Dios cumpla su voluntad divina en nuestras vidas. Que Él cumpla su voluntad divina en nuestras vidas. Porque tenemos tendencia a pedir cosas que solamente nos satisfagan personalmente. Y ahí está el error. Y nos perdemos muchas veces de las grandes bendiciones de Dios. Pidamos que Dios siempre cumpla su voluntad divina. Jesús no oró por sí mismo, sino que oró para glorificar al Padre y que el Padre cumpla su voluntad santa, buena y perfecta. ¿Y cuántos les dan un amén y un aplauso al Señor en esta mañana?